tomas café todos los días y tal vez nunca te has detenido de verdad a pensar en lo que pasa dentro de tu cuerpo, después de cada taza. No hablo solo de esa sensación de despertarte más rápido o de sentirte más alerta. Hablo de lo que ocurre en silencio dentro de tu corazón, tus arterias, tu presión arterial y tu circulación. Porque el café, especialmente el café sin azúcar, fue juzgado injustamente durante muchos años. Muchísima gente creció escuchando que era malo para el corazón, malo para la presión y que era mejor evitarlo. Pero la ciencia más reciente empezó a contar una historia muy diferente. Y hoy quiero contarte esa historia de una manera simple, directa y equilibrada. Soy Edu Rodríguez, farmacéutico, bioquímico y educador en salud. Y hoy quiero hablar contigo sobre algo que forma parte de la vida diaria de millones de personas, pero que todavía se entiende mal. El café negro sin azúcar sí puede formar parte de una rutina saludable para el corazón y la circulación. Pero hay detalles que cambian completamente el panorama. Y justamente esos detalles casi nadie los explica. Durante mucho tiempo, el café cargó con la fama de villano. Y eso no ocurrió por casualidad. Muchos profesionales aprendieron así. Muchas familias repitieron esa idea. Mucha gente realmente creyó que tomar café era casi como atacar el corazón todos los días. El problema es que muchos estudios antiguos mezclaban variables que confundían los resultados. Las personas que tomaban más café también solían fumar más, dormir peor y tener otros hábitos menos saludables. Al final, el café terminó cargando con la culpa de un daño que muchas veces venía de otro lugar. Cuando los investigadores empezaron a corregir mejor esas variables, la historia cambió. Y cambió mucho. Poco a poco quedó más claro que el café sin azúcar, consumido en la cantidad adecuada y dentro de un estilo de vida más saludable, no era el enemigo que muchos pensaban. En varios contextos, incluso podía comportarse como un aliado. Pero para entender eso, necesito explicarte algo importante. Tu sistema circulatorio es como una gran red de transporte. El corazón funciona como una bomba. Las arterias llevan sangre rica en oxígeno hacia los tejidos. Las venas la devuelven. Y recubriendo por dentro los vasos sanguíneos existe una estructura muy delicada y muy importante llamada endotelio. Piensa en el endotelio como una capa fina, inteligente y protectora que ayuda a que la pared interna de las arterias funcione bien. Cuando esa capa está sana, la sangre fluye mejor, la inflamación tiende a ser menor y el riesgo de formación de placas y coágulos también suele ser menor. Pero cuando ese endotelio sufre por inflamación crónica, glucosa alta, estrés oxidativo, tabaco, sedentarismo y malos hábitos durante años, empieza a perder función. Y ahí es donde comienzan los problemas reales. Porque la aterosclerosis, lo que mucha gente llama simplemente arterias tapadas, no aparece de un día para otro. Se va construyendo poco a poco. Es un proceso lento, silencioso y peligroso. Primero viene la agresión al endotelio. Después inflamación, acumulación, endurecimiento, estrechamiento del vaso y cuando la persona se da cuenta, el problema ya puede estar avanzado. Y justamente ahí es donde el café negro sin azúcar empieza a ponerse interesante. Porque el café es mucho más que cafeína. Ese es uno de los mayores malentendidos que existen. Mucha gente reduce el café solo a la cafeína, pero una taza de café contiene cientos de compuestos bioactivos. Entre ellos hay sustancias antioxidantes y antiinflamatorias que parecen actuar de forma favorable sobre la salud vascular. Una de las familias de compuestos más estudiadas en el café son los ácidos clorogénicos. Y te lo voy a explicar de la forma más simple posible. Imagina que dentro de tu cuerpo ocurren pequeños ataques diarios contra tus células. El estrés, el envejecimiento, las malas decisiones alimentarias, el exceso de azúcar, la contaminación y la inflamación generan radicales libres que son como pequeñas chispas químicas. Cuando esas chispas se acumulan, dañan tejidos, favorecen la inflamación y aceleran el desgaste. Los compuestos antioxidantes ayudan a contener parte de ese proceso. No hacen milagros, pero sí ayudan a proteger a las células frente a agresiones repetidas. En el caso del café, estos compuestos parecen tener un papel especialmente interesante dentro de los vasos sanguíneos, ayudando a preservar mejor la función del endotelio. Otro punto muy importante es el óxido nítrico. El nombre suena técnico, pero su función es fácil de entender.
El óxido nítrico ayuda a que las arterias se relajen. Es como una señal que le dice al vaso, ábrete un poco más, deja pasar la sangre con más facilidad. No te pongas rígido ahora. Cuando el cuerpo produce bien esta sustancia, la circulación suele funcionar de manera más eficiente. El envejecimiento, la inflamación crónica, la mala alimentación y muchos otros factores pueden reducir esto con el paso del tiempo. Y algunos de los compuestos del café parecen apoyar precisamente esa función endotelial y esa respuesta vascular más saludable. Eso no significa que el café cure una arteria enferma. Significa que, dentro de una rutina saludable, puede contribuir a un ambiente vascular menos agresivo. Hay algo más importante en esta conversación. El café también empezó a llamar la atención en estudios relacionados con el síndrome metabólico. Y aquí quiero que prestes mucha atención, porque esto afecta a muchísimas personas después de los 50. El síndrome metabólico es esa combinación peligrosa de aumento del perímetro abdominal, presión alta, alteraciones en la glucosa, triglicéridos desfavorables y mayor riesgo cardiovascular. Es como si todo el cuerpo empezara a funcionar en un terreno más inflamatorio y más favorable a la enfermedad. En varias observaciones poblacionales, el consumo moderado de café apareció asociado con un menor riesgo de este tipo de alteración metabólica. De nuevo, esto no es permiso para exagerar. Y tampoco significa que el café compense una mala alimentación, el sedentarismo o el exceso de azúcar. Pero si muestra que el café puede encajar dentro de un estilo de vida más saludable en lugar de ser automáticamente el villano. Ahora necesito hablar de la presión arterial, porque esta es una de las partes que más miedo genera. Sí, la cafeína puede elevar la presión temporalmente justo después del consumo, sobre todo en personas que no están acostumbradas o que son más sensibles. Eso ocurre, es real, pero ese efecto a corto plazo no cuenta toda la historia. En las personas que toman café con regularidad, el cuerpo suele adaptarse bastante. Y cuando miramos la relación entre café y presión a largo plazo, el panorama se vuelve mucho más complejo que aquella vieja idea de que el café sube la presión y punto. En muchas personas, el consumo habitual y moderado de café no se traduce en peor salud cardiovascular. En algunos contextos, incluso aparece asociado con mejores resultados. Pero aquí viene un punto esencial: el café nunca cuenta la historia completa por sí solo. A veces la gente culpa al café, pero el problema real es el azúcar, o el tabaco, o el sedentarismo, o las galletas rellenas que siempre lo acompañan, o la mala calidad del sueño, o los ultraprocesados del resto del día. El café se convierte en lo más fácil de culpar, pero no siempre es el verdadero problema. Y ahora llego a una parte decisiva de este vídeo: el azúcar en el café. Si quieres hablar de los posibles beneficios del café para la circulación, tienes que hablar de café sin azúcar. Porque cuando añades azúcar a la taza, empiezas a mezclar un posible aliado con un factor que ataca directamente aquello que querías proteger. El exceso de azúcar favorece los picos de glucosa, la inflamación, el estrés oxidativo, la resistencia a la insulina y el daño vascular. En otras palabras, ayudas por un lado y saboteas por el otro. Por eso insisto tanto en esto: no estamos hablando de cualquier café. No estamos hablando de café con 2 cucharadas de azúcar, ni de café cargado con leche condensada, ni de café siempre acompañado de dulces. Cuando hablamos de protección vascular, estamos hablando de café puro, o por lo menos de un proceso real de reducción del azúcar. Y sé que esto incomoda a algunas personas, porque a mucha gente le encanta el café dulce. Pero el paladar cambia. De verdad cambia. No hace falta cortar todo de golpe. Puedes reducir poco a poco. Un poco menos esta semana, un poco menos la siguiente, hasta que tus papilas gustativas empiecen a reconocer el verdadero sabor del café. Mucha gente descubre, después de un tiempo, que el café sin azúcar incluso sabe mejor. La forma de preparación también importa. El café filtrado, el tradicional hecho con filtro de papel, suele ser una opción interesante porque el filtro retiene parte de compuestos aceitosos que, en exceso, pueden no ser ideales para algunas personas, especialmente si tienen ciertos problemas de colesterol. Eso no significa que otros métodos estén prohibidos. Solo significa que la forma de prepararlo también entra en la conversación. Ahora quiero ser muy honesto contigo. El café no es ideal para todo el mundo.
Hay personas más sensibles a la cafeína. Personas con palpitaciones, arritmias, ansiedad fuerte, problemas importantes de sueño, hipertensión mal controlada o situaciones clínicas específicas pueden no llevarse bien con el café o pueden necesitar un enfoque más individualizado. Así que no tiene sentido convertir una buena información en una regla ciega. Si tomas café y notas palpitaciones incómodas, temblor, malestar, empeoramiento de la ansiedad, empeoramiento del sueño o una subida importante de la presión, eso merece atención. El cuerpo habla y necesitas escucharlo. La cantidad también importa. Cuando hablamos de posibles beneficios, generalmente nos referimos a un consumo moderado. No a beber café todo el día. No a usar café como si fuera combustible de supervivencia. En muchos estudios, unas 2 o 3 tazas al día aparecen como una zona razonable para mucha gente. A partir de ahí, la probabilidad de efectos no deseados empieza a aumentar en personas más sensibles. Otro detalle que casi nadie respeta es el horario. Hay personas que toman café al final de la tarde o incluso de noche y después se quejan de que duermen mal, se despiertan agotadas, les cuesta más controlar la presión o sienten más ansiedad. Dormir mal también daña la circulación. Así que no tiene sentido proteger el corazón con una taza y arruinar la noche con otra. Si el café perjudica tu sueño, necesitas salir más temprano de tu rutina. También hay una parte de esta conversación que va más allá de la bioquímica. Para mucha gente, el café también es ritual, placer, memoria, afecto, pausa y presencia. Y creo que eso importa, porque la salud no son solo análisis. La salud también es calidad de vida. Quitar un hábito placentero sin una necesidad real no siempre es la mejor decisión. Lo ideal es ajustar, entender y personalizar. Si una persona puede tomar café sin azúcar, con moderación, sin empeorar la presión, sin perjudicar el sueño y dentro de un estilo de vida saludable, perfecto. Eso puede formar parte de su vida sin culpa. Ahora bien, si el café viene acompañado de azúcar, exceso, snacks ultraprocesados, sedentarismo y mal sueño, entonces no es justo culpar a la bebida de todo. Así que, al final, lo que quiero que recuerdes es esto. El café negro sin azúcar no es automáticamente enemigo de tu corazón. En muchos casos, puede ser un hábito que encaje perfectamente en una vida larga y con una circulación más saludable. El verdadero problema suele estar en el exceso, en el azúcar, en el contexto equivocado o en la falta de individualización. Si quieres empezar hoy, te propongo algo simple. Mira tu taza. Observa cuánta azúcar entra en ella. Observa cuántas veces al día tomas café. Observa el horario. Observa qué comes junto con él. Observa cómo reacciona tu cuerpo. Y, si hace falta, habla con tu médico para ajustar esto de una manera segura. Porque la salud casi nunca depende de un solo alimento o de una sola bebida. Depende del conjunto. Y cuando ese conjunto está bien construido, incluso tu café de todos los días puede dejar de ser una fuente de culpa y volver a ser lo que siempre ha sido. Para tanta gente, un pequeño placer que sí puede formar parte de una vida saludable. Si este contenido te hizo sentido, suscríbete a Edu Consejos de Salud. Y cuéntame en los comentarios, ¿ya tomas tu café sin azúcar o todavía estás intentando hacer esa transición?